Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas Hola, tardes, muy bien. Juanra, ¿qué Yo lo tal? veo, yo lo veo. Nada, aquí Pues, estamos en el cuarto episodio del podcast de Cetrería Rayas del Cielo y hoy estamos con un invitado muy especial, con Jorge. Jorge veterinario, también de exóticos, de aves rapaces, entiende bastante, pues eso lo hemos traído y además aquí. Y cetrero. nada, bueno, además cetrero, o sea que doble punto a favor para que esté aquí. Y nada, Jorge, lo que queremos es que nos cuentes, y como hacemos siempre, una presentación, que nos cuente un poco tu historia de la cetrería, que te dedicas, el tema de los pájaros, en fin, que nos cuente un poquito cómo lo llevas. Bueno, pues yo empecé a volar halcones, que es lo que he manejado siempre, hace ya unos cuantos años, incluso antes de ser veterinario. Y bueno, el problema que yo tenía es que cuando se ponía un halcón enfermo no tenía a quién llevárselo. Entonces, pues bueno, decidí estudiar veterinaria para aprender sobre todo esto. Así que me llevó 5 años, pero bueno, al final lo conseguí y nada, actualmente me dedico a eso, a la clínica veterinaria de animales exóticos. ¿Vale? Todo lo que no son perros y gatos, O sea básicamente. que, o sea que empezaste a estudiar Muy bien, veterinaria. Jorge. ¿Dónde lo hiciste, Jorge, de veterinaria? En Murcia, yo estudié en Murcia. Ah, en Murcia. Sí, Tierra, yo también estudio en Murcia, buena tierra, ¿eh? sí, sí, está Es muy bien, la una, es una, verdad. es una tierra preciosa. Y Está muy Jorge, bien. el tema de realizar lo de exóticos, ¿cómo se hace? ¿Tienes que hacer algo como tipo especialidad? Es que no sé cómo va en veterinaria. Mira, cuando tú entras en la facultad, en realidad no hay ninguna especialidad en lo que es durante la carrera que te vaya a especializar en animales exóticos. De hecho, el tema de exóticos se ve muy, muy poco a lo largo de la carrera. Ves perros y gatos, ves caballos y ves producción, pero animales exóticos, por lo menos en la Facultad de Murcia, yo sé que en Barcelona y creo que en Madrid también sí que se ve, pero en la Facultad de Murcia nada. Entonces, la manera de formarte es pues, en los veranos haciendo prácticas en clínicas especializadas en animales exóticos, acudiendo a cursos. Ahora hay máster, una vez que terminas la carrera puedes hacer un máster, pero para mí el máster está bien, pero lo que más experiencia te va a dar es ver cómo trabaja otra gente que lleva muchos años trabajando con animales exóticos. Entonces, al final, pues dedicaba parte de mi verano a hacer prácticas en diferentes clínicas. Y Cuando terminé la carrera, hiciste prácticas, perdona, con Juan, creo que se llamaba, el veterinario que había en con Juan Murcia, estuve, sí, muy Juan es el que me famosillo. veía allí, el que me veía a mis halcones cuando se ponían malos. Con Y los Juan míos, estuve también con Mirella sí. en la Marina Exóticos, en Ujú. Elche. Y luego cuando terminé la carrera, pues pude hacer estancia en Abu Dhabi, en uno de los grandes centros de cría que hay allí, de la familia real, y Ujú. estar con veterinarios como Jaime Samur, que es de los más prestigiosos que hay a nivel mundial en la medicina aviar. Muy Aquello bien. tiene que ser el salto de calidad o el salto digamos, de avance que tienen allí y aquí, ¿tú lo ves muy grande, Jorge? No, yo creo que en España o en Europa, vamos, las clínicas están equipadas al 100% como para hacer lo mismo que se puede hacer allí sin ningún problema. Claro, Vale. porque allí está siempre el tema de lo que dice la gente, es que tienen hasta un hospital de halcones, tienen hasta un hospital de Sí, halcones, bueno, tienen un según. hospital de halcones, pero tú al final ves la clínica que donde trabajo yo o la que me estoy montando y no tiene nada que envidiarle a un hospital de halcones, vamos. Lo único que en el Eso, hospital, pues bueno, Claro. hay mucho personal, tal, pero a nivel de maquinaria y de medios estamos a la par, a la par. a la par, sin Que, ningún que en Bueno, problema. unos pues meses está muy tendrás bien saberlo, tu, está muy bien saberlo. tu Sí, clínica. sí, en unos Juanra que meses, tiene la pero conexión un poco así y se nos va y se nos sí, viene y no nos escucha muy bien. Pero que decía eso, que dentro de unos meses tendrás tu clínica, tu propia clínica abierta ya en Granada eso es. y, y bueno, Y bueno, ya la veremos. Nos la enseñarás, nos pasará algún vídeo o algo y ya os lo te lo subimos enseñaré, por aquí. sí, Claro. ya os lo Bueno, enseñaré. pues yo quería preguntarte, Juan, Jorge, entrando en materia ya, ahora que estamos en la época de muda, durante este tiempo que están los pájaros metidos en la muda, ¿cómo podemos detectar que puedan tener algún tipo de afección o que les pase algo? Bueno, Es un siempre que poco esto lo, complicado, me imagino, pero sí.
siempre que están los pájaros en una muda, pues, es mucho más difícil detectar, porque cada vez que tú te asomas y te ven, pues ellos se estiran y no, a no ser que estén muy malos, no te van a demostrar síntomas de enfermedad. Entonces yo creo que el principal factor que se puede observar es que coman bien o que no coman. Si se van dejando comida repetidamente, ya sabes que tienes que entrar porque algo está pasando ahí. El apetito, ¿no? El apetito. Yo por los míos, siempre que le echo un día, y al día siguiente voy a echarle y veo que la comida del día anterior no la han tocado y al día siguiente pasa lo mismo, entro y lo saco. Para mí es lo más, a no ser que vea otros síntomas, no sé, a lo mejor que esté siempre en el suelo, no se sube a los diferentes posaderos. Los posaderos. Claro, eso es así, pero que dentro de una muda siempre es más difícil que cuando los tenemos en un banco y lo estamos manejando en nuestro día a día, ¿no? Bueno, y si estuvieran mudando en banco, me imagino que mirar las heces. Sí, lo mismo en el banco es más apetito. fácil. Si lo mudas en banco es más fácil, lo puedes coger, lo estás observando, ves cómo reacciona cuando te acercas, tal. Entonces es más fácil de detectar. En las mudas, pues si son mudas grandes y tal, pues siempre cuesta un poquito más. Y a la hora de, bueno, ya estamos también en una época que la gente empieza a sacar los pájaros de las mudas. En esta época sufren también un poco de estrés con esa bajada de peso que les obligamos a hacer, el sacarlos de la muda y empezar un poco el adiestramiento otra vez, tanto pollos como adultos. ¿Qué problemas nos podríamos encontrar ahí? Bueno, yo el principal problema que me encuentro cuando sacamos halcones de las mudas es la deshidratación, ¿vale? Porque empezamos a bajarlos de peso, sobre todo con pájaros mudados, ¿eh? Me pasa más lo veo más en pájaros mudados que en pollos. Ahora te comentaré un poco de los pollos. Pero en pájaros mudados siempre estamos con prisa. En cuanto ha tirado la última pluma del ala, ya lo estamos sacando. Ya queremos que vuele rápido, rápido. Entonces empezamos a bajarlos de peso aun cuando hace mucho, mucho calor. Pues los pájaros les cuesta volver a tener la forma que tenían y la respuesta que tenían, y nosotros lo hacemos mal hecho, pero lo hacemos a base de bajar peso, a veces con poca paciencia. Hay que tener en cuenta que cuando tú bajas un pájaro de peso, le estás quitando la comida, le estás quitando hidratación también. Y son bastante comunes, por desgracia, que lleguen pájaros a la clínica en final de agosto, primeros de septiembre, que hace mucho calor todavía, con un grado muy delgado y con un grado de deshidratación muy, muy grande. Que muchas veces cuando llegan ya no hay nada que hacer, porque se dañan los riñones. Los riñones es un órgano que no regenera, no es como el hígado, que sí que si tienen una enfermedad hepática, no todas, ¿no? Pero si hay enfermedad hepática con tratamiento y tal, el hígado puede volver a regenerar, pero los riñones, una vez que hay un daño renal, es muy difícil que remonten. Y las rapaces son extremadamente sensibles a los daños con los renales. riñones. Sí, comparado con otras aves, ¿no? Hay que vigilar eso. Sí. Pero aparte de la deshidratación, porque la gente suele decirse, no, es que al sacarlo de la muda el estrés le provoca una subida de los cocidios, que siempre sabemos que siempre tienen. Claro. Siempre se dice eso de los cocidios. Claro. Sí, siempre se dice, es que es lo más típico. No es que el pájaro tiene cocidios. Claro. No siempre son cocidios, ¿eh? También te digo. Por eso te pregunto, por eso. No siempre son cocidios, pero sí que es verdad que yo lo que recomiendo es, antes de meterlo en la muda, hacerle un coprológico, porque ya que vas a tener un pájaro encerrado que no lo vas a estar manejando bien en una época de estrés como en la muda y con mucho calor, por lo menos aquí en Andalucía donde estamos, que es un calor terrible, pues es bueno meterlo en la muda sin que tenga parásitos internos y externos, ¿vale? Entonces, haciendo un coprológico puedes ver si hay cocidios, ves si hay nematodos, ver cualquier tipo de parásito interno que haya, desparasitarlo y luego ponerle también una pipeta o echarle un spray para los parásitos externos. Y por lo menos que cuando lo metas en la muda vaya lo más limpio posible para evitar problemas una vez que empieza a mudar. Y al sacarlo de la muda, pues lo mismo. Yo siempre recomiendo también, antes de empezar a bajarlos de peso, hacer un estudio coprológico, que no es caro y te va a evitar muchos problemas. Si tú un pájaro con cocidio empiezas a bajarlo de peso, pues te va a dar problemas sí o sí. Va a dejar de comer, va a empezar con diarrea. Y muy rápido, ¿no? Sí, muy rápido. Es un problema. Los pollos, sobre todo, antes de empezar a bajarlos de peso, sí que conviene hacer un coprológico porque muchos de ellos tienen cocidio, ¿vale? Muchos de ellos. O más cosas, que suelen venir con más cosas de la muda. O más cosas, pero cocidio en pollo es lo que más se ve, vamos, lo más común, sí. Vale. Y el tema, Jorge, que has comentado, el tema de las desparasitaciones y eso.
como veterinario, ¿qué se recomienda? Por ejemplo, en las aves, en las aves de presa, ¿cuánto se recomienda hacer una desparasitación? O como se dice, si no ves nada, no hay que desparasitar. Claro, yo recomiendo hacer mínimo 2 coprológicos para saber si hay parásito o no. Uno es antes de meterlo en la muda y el otro es antes de bajarlo de peso, ¿vale? Eso para mí es fundamental. Antes de empezar a dar tratamientos sistémicos, digamos, o periódicos, es mejor hacer un coprológico y trata exactamente lo que tiene, porque ¿para qué lo voy a tratar de nematodos si no tiene nematodos? Lo voy a tratar de cocidio si no tiene cocidio. Entonces, como hay algo que es barato y que se ve fácil, digamos, en un coprológico, pues lo suyo es realizar coprológicos y tratar. Y luego, si durante el año hay algún problema de que deja de comer, de que tiene diarrea, pues bueno, se vuelve a repetir. Pero yo por lo menos 2 veces al año, uno antes de meterlo en la muda cuando termina la temporada y otro cuando sale de la muda antes de bajarlo de peso. Eso es lo que yo recomiendo. Claro, que tú recomiendas más que lo que hace la gente, ¿no? Porque la gente hace desparasitación. A lo mejor sí, lo hace por sistema. al año, o... Claro, pero tú ten en cuenta que para hacer desparasitaciones por sistema tienes que dar un montón de productos, porque no es como los perros que tienen gusanos, le das una pastilla y ya está. Entonces tienes que tratar de cocidio, que es una medicación. Tienes que tratar de nematodos, que es otra medicación. Y luego de tricomonas, pues también, si quieres, también tienes. Entonces son 3 productos que a lo mejor se los va a ahorrar al pájaro haciendo un coprológico, un frotis de buche. Entonces, y que no es una cosa cara, además, ¿vale? Que no, pues si fuera caro, bueno, entiendes, se lo das y ya está. Pero como no es una cosa cara que se hace de manera rutinaria en la clínica y se tarda muy poquito, pues yo recomiendo, antes de desparasitar, saber si hay parásitos y qué parásitos son. Vale. Entonces, ¿qué recomendarías tú a un cetrero para que tuviese un botiquín básico? No sé, te puede pasar algo así de urgencia, que venga un fin de semana, que estés de vacaciones, por ejemplo, que te las tomas también. Aparte que parece que siempre que pasa algo tiene que siempre ser pasa algo, sí. De vacaciones, sí. Siempre en un viernes, macho. Yo no me lo explico, pero no hay reaño que sea un martes o un lunes, nada. Tiene que ser el fin de semana, no sé. ¿Qué nos aconsejarías tener así a mano en casa? Mira, que podamos encontrar en una farmacia así rápido para poder atender a un pájaro un día o 2. Mira, tema de antibióticos, por ejemplo, no se pueden tener ya tal como están las cosas, ¿no? Claro, pero yo para mí... Esa era otra cosa que te iba a preguntar. Lo más importante es tener el teléfono de un buen veterinario de animales exóticos, de aves. Para mí eso es lo fundamental. Hay cosas que si se llevan muy rápido al veterinario tienen solución y si esperas 3-4 días, cuando llegan ya no tienen solución ninguna. Entonces, para mí, lo fundamental es que si hay un problema y se detecta un problema, llevarlo rápido al veterinario. Las aves, el tiempo de respuesta desde que detectamos la enfermedad hasta que le ponemos un tratamiento, muchas veces el ave es muy corto, no son como otros animales que aguantan más. Entonces, lo mejor es llamar a alguien especializado y que os eche una mano. Y sí que tendría yo en casa, siempre que eso salva muchas vidas, antes de ir al veterinario, es suero. O sea, para mí el suero es de lo que más vidas le puede salvar a un halcón o a una zona. Doy fe. De problemas de diarrea, problemas de vómito, un problema de un golpe de calor, de una deshidratación grande que ha tenido en verano. Lo mejor es suero y acudir al veterinario. Vale. Y Jorge, del tema de suero, que hace yo, pues justamente lo hablamos Francisco y yo hace muy poco. ¿Qué tipo de suero? ¿Ringer lactato es el mejor o cuál? Sí, puede usar Ringer o puede usar suero fisiológico normal. Vamos. En caso de no encontrar el otro, suero fisiológico. Suero fisiológico. Y si no tenéis nada... Humano. Y si no tenéis nada, agua, sondada el buche, siempre que el pájaro ves que esté bien, si está muy deprimido, no sondarle porque puede vomitar y se puede ahogar, pero si no, sondarle agua al buche. Lo suyo es suero, ponerlo en el buche y pinchado en la piel subcutánea. Por la espalda, me dijiste. Por la espalda, yo lo pongo en la espalda, sí. Yo ya me enseñaba a ponerlo en la espalda, en la pechuga. Sí, yo lo ponía antes debajo de la ala y en la ingle, pero cuando estuve en Emiratos vi que se lo pinchaban siempre en la espalda, le hacían como una joroba de suero, además le cabe bastante volumen. Y a partir de ahí lo pongo. Quizás sea más fácil de hacerlo en es más fácil y yo creo que le molesta menos. Porque en la ingle y debajo del ala al final le molesta a la ave. Y claro, tener ese bulto ahí en la ingle o debajo del ala tiene que ser más molesto. Claro, es más molesto. Entonces, me lo enseñaron así y desde entonces lo pongo ahí. Y me ha ido muy bien, sin problema.
Pero que el suero es una cosa importante, ¿eh? Ante un golpe de calor, deshidratación, vómitos, tal, el suero salva vidas, ¿eh? Por el tema de que proteja los riñones de esa deshidratación y evita que los riñones se dañen. Y que pueda provocar. Mira, da igual con quién, derivar más da igual problemas. con cuánta gente hables de que entienda, que al final todos dicen lo del suero y la hidratación de los pájaros, todos. Sí, sí, Y yo creo que la vital. gente no está concienciada de eso, ¿eh? No, pero es vital. O sea, yo te puedo decir que cuando me han llegado en un shock, aves que me llegan en verano con shock, que se han debatido mucho cuando ha hecho calor y vienen que no se tienen en pie, lo que más vidas salva es suero. Es ponerle, cuando vienen así en estado de shock, sí que le pongo una vía intravenosa, ¿vale? Si le metemos suero intravenoso y al poco tiempo se recuperan. Luego ya le haces analítica y le haces todo para ver si hay daño renal o no, pero lo primero es el suero. Pero el suero, o sea, la deshidratación también puede aparecer en invierno. Tú estás en plena temporada de vuelo con el pájaro y te confías porque está comiendo fresco, por decirlo así, y el pájaro puede tener un punto de deshidratación también. Sí, pero ya te digo que la casuística en clínica en invierno Hombre, sobre todo en verano, es mínima. Claro. Y en verano, y sobre todo cuando sacamos los pájaros mudados de la muda, que empezamos a bajar los pesos, ahí es cuando tengo yo los picos de pájaros que me vienen muy delgados y súper deshidratados. Lo suelo tener ahí. Luego, en invierno y eso, pues sí, me llegan pájaros de cría que han estado en una muda, pues eso, que tienen muchos más tiempo pájaros, de la cuenta. Y claro, y que no han detectado que el pájaro lleva sin comer 4 días, entonces te llegan a la clínica y te llegan también deshidratados. Pero ya te digo, esos son los menos casos. Cuando más casos así, casos raros que te hayas encontrado en pájaros a lo largo de estos años? Pues casos raros hay... Aparte del que yo te llevé. Hay casos raros, hay unos pocos, vamos. Desde... Bueno, que no son tan raros, pero vamos, coccidiosis hepática, por ejemplo, que te crees que tiene un herpes virus o algo así por la sintomatología que tiene, porque tiene el hígado dañado y al final, tratándolos de cocidio, se recupera. Que te crees que es lo que te digo, un herpes virus. Yo qué sé, roturas de intestino por parasitosis, por nematodos, por ejemplo. Llega el pájaro mal, se muere y cuando lo hace una necrosia tiene el intestino. Lo habréis visto en algunas palomas. Yo en palomas cuando de las que usas para entrenar a los halcones, sí que cuando las evisceras te encuentras el intestino lleno, súper duro y lleno de gusanos. Y hay veces que eso se puede llegar a perforar el intestino y se mueren por peritonitis. ¿Y eso cómo se lo pueden transmitir a los halcones o el halcón cómo lo de las palomas? Eso, sí. Sí, si llegan a comerse los intestinos, me imagino, pero sí, claro. Si come carne magra no tiene peligro de... La fuente de contaminación por parásitos, de infestación por parásitos en rapaces, son las presas. Vamos, o sea, eso es así. De las tricomonas, tanto las tricomonas, todo es que los parásitos internos y externos se le transmiten a través de la comida. Cuando matan una perdiz, matan un pato, matan una paloma y se comen parte de las vísceras, se pueden infectar. Con los azores y con los conejos, pues no, porque de los conejos a las rapaces no se le transmiten, pero de las palomas, los patos, las perdices, eso sí que se puede transmitir. ¿Y ha hablado antes de unas pipetas para desparasitar externamente el pájaro? Sí, hay unas pipetas que son de selamestina que son muy seguras y se le pone la pipeta en el cuello, ¿vale? Donde no se pueda, debajo de las plumas, que tiene contacto con la piel. Dura un mes y desparasita. De todos los parásitos externos lo elimina en 24 horas y van súper bien. No son nada tóxicas. Yo lo uso desde en todos los animales exóticos, desde un canario, un hámster, hasta rapaces, conejos, todo. Y son, pero eso es nuevo, ¿no? Porque yo no la... No, llevan tiempo ya, ¿eh? Las pipetas esas de selamestina llevan tiempo. Y vamos, yo lo llevo usando muchos años, ya te digo, cero problemas y funcionan muy bien. Y bueno, ahora la problemática que has comentado también antes con el tema de los antibióticos, está habiendo por ahí algunos, sobre todo en grupos de cetreros y tal, el tema de que como ahora no se puede, o los antibióticos están más complicados, ¿no? de encontrar y de que se receten. O si me equivoco, corrígeme, ¿vale? Que no, hay por ahí una corriente de suministrar a los pájaros medicinas naturales o antibióticos
plantas medicinales que supuestamente son antibióticos. Sí. Y que A ver, pueden nosotros usamos algunas de esas cosas, ¿vale? Por ejemplo, cuando hay daño hepático, el cardamariano lo usamos, funciona muy bien para me la han algunas recetado cosas, alguna vez. no es que sea maravilloso por sí solo, pero bueno, pero para algunas cosas sí que funciona bien y tal. Pero con el tema de infecciones o de antibióticos, o la cosa no va a ir bien, ¿vale? El problema este que comenta es el Real Decreto 666, que entró en vigor en enero de este año. Entonces, lo que dice ese Real Decreto cataloga los antibióticos en 4 grupos, los diferentes antibióticos. Entonces, los del grupo D los podemos usar, no te voy a decir de manera indiscriminada, pero sí que los puedes usar a criterio del veterinario, sin la necesidad de realizar cultivos ni nada, están, digamos, menos controlados. Luego están los del grupo C, que ya te obligan a que tengas un antibiograma, son cultivo y un antibiograma para tratar la bacteria que es con el antibiótico justo que le va a afectar. Y luego están los del grupo B. Los del grupo B, para poder usarlos, has tenido que usar antes antibióticos del grupo D o C y que no has respondido al tratamiento. Entonces, si tú pones una semana antibiótico y no responde, con un cultivo y antibiograma puedes poner los del grupo B. Y luego están los del grupo A que están prohibidos en veterinaria, ¿vale? Esos son solo para humanas y están prohibidos. El problema es que en el grupo C ya tienes la amoxicilina clavulánico, por ejemplo, que es un caballo de batalla muy genérico de los primeros. Y en el grupo B están las fluoroquinolonas, que son el errofloxacino y el marbofloxacino, que también se usan muchísimo. Yo lo he usado muchísimo en rapaces, en reptiles y en casi cualquier animal exótico. Entonces, es un problema, porque si yo tengo que esperar para, por ejemplo, a mí viene un azor con una neumonía, que son bastante típicas en azores, me viene con una neumonía, yo sé el tratamiento que le tengo que poner, yo sé que si le pongo uno del grupo D no va a ir bien. Entonces, seguramente tenga que combinar antibióticos del grupo B con uno del grupo C. Si yo tengo que hacer un cultivo y un antibiograma que me va a tardar 5 o 6 días en llegar, cuando me llegue el antibiograma y eso, el pájaro ese posiblemente esté muerto o la enfermedad esté muy, muy avanzada. Entonces, es un problema. Esas cosas son... Es un problema que estamos luchando, haciendo manifestaciones, con los colegios veterinarios y tal, para ver si se puede cambiar eso. Entonces, bueno. Juan ha estado bien, Jorge? Juan ha estado bien. Sí, ahí estamos en la lucha. Además, cada antibiótico que nosotros usamos, sea en la dosis que sea, no ya el que yo le haga una receta al dueño del animal, sino que si yo tengo antibióticos en la clínica para mi uso en clínica, inyectables, por ejemplo, tengo que declarar cada pinchazo que yo pongo con el animal que ha sido, la cantidad que le he pinchado y por qué lo he pinchado. ¿Vale? Entonces nos tienen ahí un poco, pues, fiscalizados de más. Que es algo que al final interfiere en tu trabajo del día a día. Hombre, sí, yo pero personalmente, si creo que tengo que poner un antibiótico del grupo B porque le va a salvar la vida al animal, lo estoy poniendo. Nos pueden sancionar al hacer eso. Yo cojo cultivo, cojo tal, lo mando, pero mientras llegan los resultados yo uso los antibióticos que sé que me han funcionado bien en mi experiencia y que además los pongo los días justos, en las dosis justas, que no es que pongamos cantidades grandes de antibióticos. Pero antes de que se me muera un animal, yo uso un antibiótico de los del grupo B o C que debería tener el cultivo ya. Pero eso, lo del cultivo ese que hacéis y tal, ¿qué sentido tiene? Claro, el cultivo lo que hace es, tú tomas una muestra, por ejemplo, si tengo una neumonía, pues tomo una muestra de la tráquea o hacer un lavado traqueal para ver que salgan ahí mocos o algo, y con eso lo mandamos al laboratorio. Entonces ahí ellos te dicen qué bacteria es, aíslan la bacteria que hay ahí y luego hacen un antibiograma que te dicen qué antibiótico es el que puedes usar para matar esa bacteria, ¿vale? Entonces va a tiro hecho, digamos. Pero claro, eso es un proceso lento. Eso ya te digo que 5 días, 4 o 5 días mínimo Sí, claro, y que depende pues de si lo mandas un lunes, a lo mejor lo tienes un viernes, pero si te pilla fin de semana por medio, van a ser 7 días. Claro. Entonces, yo ante el riesgo de que se muera un animal, uso los antibióticos que creo que debo usar, que tampoco estamos matando a nadie. Y son dosis muy pequeñitas. Nosotros lo usamos en animales, pues
si fueran animales de ganadería lo entiendo, porque al final los animales de ganadería es un animal que nos vamos a comer. O sea, que los antibióticos que le dé ese animal, al final no los vamos a comer nosotros. Pero en animales de compañía, que nadie se va a comer un halcón, ni nadie se va a comer un conejo de mascota, ni una tortuga, pues yo qué sé, y usas cantidades muy pequeñitas durante tiempos muy limitados. Entonces, bueno, es un poco llevar al Que no tiene extremo. sentido limitar así. No tiene Claro, sentido es llevar al limitar. extremo o culpabilizar a los veterinarios clínicos de la resistencia antimicrobiana. Pero es lo que tú dices, en animales de ganadería o que están destinados para consumo humano, lo entiendo, porque además Claro. son más resistentes quizás a esas enfermedades, pero un animal, una rapaz, que es el tema que nos ocupa, ya sabemos que las enfermedades aparecen y cuando dan la cara son muy pocos días de Sí, tiene un margen de actuación muy corto. Y además las cantidades que usa son mínimas. Claro. Tú en ganadería tienes una explotación de vacas, no sé, que tienen ahí 500 vacas y cogen alguna enfermedad y se va transmitiendo de una a otra, la cantidad de antibióticos que tienes que usar es inmensa. Camiones. Y además, luego como se eliminará por orina, heces, tal, todo eso se queda en el suelo, entonces ahí pues sí que genera un tipo de resistencia que puede llegar a ser un problema. Pero en animales mascotas, en animales de compañía animales mascotas es muy complicado, ¿vale? Es verdad que no se puede hacer Jorge, como se tiene hacía pinta antes. de... Sí. Dime. Digo, Jorge, ¿tiene pinta que vaya a poder revertir esto o no? Bueno, pues se está luchando. Ahora salió una resolución que modificaba un poquito el decreto, que ya nos dejaba, si son animales de difícil manejo, por ejemplo, pues podemos usar algunos de los antibióticos esos del grupo C, que ya por lo menos es así. Por ejemplo, una rapaz es una ave de difícil manejo. Entonces tengo que usar antibióticos que pueda poner, pues a lo mejor el marrofloxacino que lo pinche una vez al día, no puedo usar otra cosa que esté pinchándole 3 veces al día, por ejemplo. Y con los reptiles pasa mucho, que son de difícil manejo también, pues hay antibióticos que los pinchas cada 48, 72 horas. Son de los antibióticos que están prohibidos, pero yo no puedo estar generando estrés pinchándole un animal 2 veces al día. Entonces, bueno, lo han dejado un poco ahí, sí, al criterio veterinario. Yo creo que no están habiendo sanciones todavía sobre eso, pero no digo yo que en un futuro empiece a haber sanciones a veterinarios. Lo que sí está claro que cada antibiótico y cada cantidad mínima de antibiótico que usamos tenemos que declararla, ¿vale? Eso va al ministerio y se tiene que declarar cada vez que lo usamos, con el nombre del propietario, el ave que es, el veterinario y qué cantidad de antibióticos se ha usado y qué antibiótico es y la razón por la que se ha usado. Sí, por tener una trazabilidad de sí, tiene una trazabilidad de todo, que está bien, yo no te digo que no esté bien, pero el trabajo ese... Bueno, sí. Si por lo menos lo dejan a criterio vuestro y que podáis, como tú dices, en animales de difícil acceso, que se puedan estresar más, por lo menos habéis conseguido algo. Está bien mientras no le limita a ellos la efectividad de su trabajo, tío. Es que... Claro, hemos conseguido algo, pero hay que conseguir más, ¿eh? Yo creo que algunas cosas se cambiaron, algunas cosas hay que seguir cambiando. Otros países, España es de los países que ha aplicado ese decreto de manera más radical. Hay otros países que no están tan limitados, porque la ley está ahí. Ahora, ¿cómo aplicas tú esa ley? ¿Dónde ponen los límites? Eso depende de cada país. Es una normativa europea. Pero hay otros países que no lo han aplicado de la manera tan extrema que lo ha aplicado España. Entonces, bueno, con eso estamos intentando luchar. La veterinaria depende del Ministerio de Agricultura, no depende de Sanidad, que eso es otro error. Bueno, nosotros somos sanitarios, no somos ganaderos ni nada de eso. Y bueno, y hemos intentado reunirnos, o nuestros portavoces han intentado reunirse con el Ministerio de Agricultura, con el ministro, y de momento no hemos tenido la posibilidad de reunirnos. Pero bueno, que yo creo que esto irá avanzando poco a poco y se conseguirán cosas, seguro. Todo esto que nos cuentas de los antibióticos tiene que ver con... Me voy a meter en cosas de política, a lo mejor que no nos corresponde, con el tema de la Agenda 2030 o con la corriente animalista que hay últimamente o algo. No, con la corriente animalista no. Esto va
un poco enfocado en la lucha de la resistencia antimicrobiana, que es verdad que son un problema, que están surgiendo bacterias que son muy resistentes a los antibióticos y es un peligro para la salud humana. O sea, si sale una superbacteria que es resistente a los antibióticos que estamos usando, pues tienes un problema, porque la gente se va a morir, ¿no? Sí, Entonces, sí. la manera de luchar sí que es verdad que es restringir el uso de antibióticos y usarlos de una manera moderada y con sentido. Pero de ahí a criminalizar un poco a los veterinarios clínicos, de que parece que el problema de la resistencia antimicrobiana viene del uso de antibióticos en animales de compañía, pues no tiene, Es rizar demasiado el rizo, me parece a mí. no tiene sentido. No tiene Es verdad sentido. que esto empezó en la ganadería y gracias a la legislación se ha conseguido reducir el uso de antibióticos en ganadería muchísimo, porque antes se usaban botes y botes de rofloxacino, por ejemplo, que vienen en botes de litro o de 5 litros y se usaba sin ton ni son. Y entonces, gracias a esta normativa, pues sí que es verdad que se ha conseguido reducir bastante el uso de antibióticos. Pero nosotros en clínica, un veterinario normal de clínica no usa antibióticos porque sí, usa antibióticos como tiene que usarlos y con un sentido. Entonces, ya te digo, y que las dosis que usamos de antibióticos son muy pequeñitas. Los animales que tratamos son pequeños y no creo que el problema de la resistencia antimicrobiana sea la veterinaria clínica o la veterinaria clínica. Claro. No sé si tienes alguna cosilla más que nos puedas contar o que nos aconsejes con los pájaros el día a día. Sí, yo con los pájaros sí que con el tema de los pollos que he dicho que habría que hacer coprológicos sí o sí, ¿vale? Antes de bajarlos de peso. Sí que es verdad que hay otras especies que yo le haría más cosas, ¿vale? Además de un coprológico, cuando tratas con aves tipo azores nórdicos, por ejemplo, o con híbridos de gerifaltes se ve poco, pero se ve, pero cuando tiene un porcentaje más alto ya de gerifaltes puros, sí que convendría que pasaran por el veterinario a hacer una endoscopia, radiografía y endoscopia, porque la aspergilosis es algo que se ve en ese tipo de pájaros, que suele salir, incluso en pájaros mudados, suele salir justo después del verano, del estrés que han pasado con el calor y tal. Finales de agosto, primeros de septiembre es cuando más aspergilosis veo en clínica. Y antes de bajarlos de peso y antes de generarle el estrés que es el adiestramiento y tal, sí que convendría hacer una endoscopia, una radiografía y una endoscopia por ver que están limpios. Porque si no, cuando llegan a clínica, porque ya tienen síntomas que respiran mal y tal, la enfermedad sí que está súper avanzada y cuesta mucho más cuidar, o sea, mucho más tratarla y mucho más que los resultados que tengamos sean positivos. Vale. Entonces, eso sí que es. ¿Y síntomas así para la aspergilosis? ¿Qué podemos ver? Síntomas de aspergilosis que nosotros vemos. Tienes dos muy claros. El primero, que dejan de comer, que eso pueden ser 1.000.000 de cosas, ¿no? Pero si tienes un pájaro de esos y ves que empieza a dejar de comer, que hay pollos que están activos, yo lo he visto, ¿no? Jugando tal, pero ves que no come bien y el gerifalte no come bien y el gerifalte no come bien. Le haces una endoscopia y te encuentras aspergilosis. Y el otro síntoma que más se ve, pues, es dificultad respiratoria. Ya empiezan a jadear, ves que cada vez que aletean dan 4 aletazos y ya están jadeando y les cuesta recuperar. Lo que pasa es que cuando ya vienen así, la aspergilosis está más extendida, ¿eh? Entonces, siempre con ese tipo de especies, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Y son recuperables? Sí, hay algunos, aquí depende de cómo pille la enfermedad, esto es como todo. Si la pillan en un estadio inicial, pues sí que se recuperan y hay pájaros que están criando y han estado criando muchos años o incluso han estado cazando y no hay problema. Cuando te llegan ya y ves, le metes el endoscopio y ves que hay unos granulomas enormes de aspergilosis que está extendido y está afectando ya a órganos vitales, hígado, riñones, ahí ya la cosa se complica mucho, ¿vale? Incluso es que hay algunos que generan el aspergiloma es, digamos, como un hongo. Sí, es un hongo, pero el de la aspergilosis, pero es como si te genera un acceso, una pelota dentro de pulmones o de sacos aéreos. Cuando eso lo ves así, ya es muy difícil de recuperar. ¿Vale? Pero por eso es importante tratarlo. La gente cuando compra gerifaltes, yo siempre digo lo mismo, o azores nórdicos y tal. Tú compras un pollo de esos y antes, al día siguiente de comprarlo, los 2 días, visita al veterinario, porque te lleva sorpresa. A mí me pasó con uno que lo viste tú, claro. Lo hiciste
y lo llevé y yo llevaba con el pájaro una semana, empecé a notarle lo que tú dices, la falta el jadeo, la falta de recuperación cuando se debatía y de momento lo sacaste. Claro, entonces eso es importante. En peregrinos, pues no veo mucha pergilosis en peregrinos. En sacre sí que he visto también. Peregrinos se ven pocos. No sé si en peregrinos, en los cálidus y todo esto, pero bueno, yo como veo poco en clínica, no sabría decirte. Pero en gerifalte, híbrido de gerifalte, en gerifalte sacre y en los Azores, que también hay muchos, los Azores estos blancos, los nórdicos, sí que se ve, sí que es un problema que se ve. ¿Y la transmisión es fácil entre no, la transmisión no es fácil. La transmisión son por esporas que hay en el ambiente. El aspergillus es un hongo que es muy habitual, el del pan, en la fruta, en hierba que está así cortada seca. Ahí suele haber. Las hojas cuando empiezan a pudrirse. Hojas, pero estos pájaros que son especialmente sensibles, viven en sitios que hace mucho frío. Allí no hay aspergilosis porque no crece el hongo en sitios tan sumamente fríos. Entonces, cuando vienen aquí y pasan calor, que le bajan las defensas, no tienen la capacidad, digamos, de combatir a ese hongo y lo desarrollan de manera muy, muy fácil. En Emiratos se veía mucho, por ejemplo, muchísimo. Tenía muchos gerifaltes y con el calor que hace allí, que allí además hace humedad, aunque parezca que no, hace mucha humedad en Emiratos, aunque esté en el desierto. Sí. Y que sí, caían como chinches. Te lo digo yo, bueno, es lo que dice la gente también de la humedad en las mudas, ¿no? Que ayuda mucho a eso. Sí, antes la gente ponía en las mudas pulverizadores. Todo aquel que pone pulverizadores en las mudas termina con problemas de aspergilosis. Aquí en Andalucía, yo no te digo en el norte que no hace calor y a lo mejor pulveriza y no pasa nada y les viene hasta bien. Pero aquí en Andalucía, cuando tú pulverizas y con el calor que hay, salen hongos de todos sitios. Entonces, clientes míos que han tenido ese sistema de pulverización han tenido problemas de aspergilosis. Casi todos. Madre mía. Sí, suele ser como tú dices, a finales de verano. Sí, surge ahí con todo el estrés que han pasado, que le han bajado las defensas y han estado aspirando esporas del hongo y tal. Ya te digo, final de agosto, primeros de septiembre es cuando tengo yo los casos de aspergilosis. Vamos, que sacamos los pájaros en septiembre. Claro, efectivamente. O sea que, casi todas las infecciones que estamos hablando vienen por bajadas de defensa de los pájaros. Aparte, algún tipo de infección por gusano o algo de eso, que es por propia ingestión de las presas que come. Y para combatir esa bajada de defensas, ¿qué podemos, aparte de la alimentación? Es minimizar el estrés de las aves. O sea, eso es básico, que estén los más tranquilos. Claro, que estén lo más tranquilos posible, un buen amansamiento para que estén mansos y hacer las cosas despacio, sin prisa. O sea, todos cuando nos llega el pollo y queremos soltarlo a la semana y pues no siempre es posible. Siempre queremos que empiece a volar en cuanto antes, que es lo suyo, pero siempre que el pájaro lo permita. Hay pájaros que por su carácter te permiten que el amansamiento y el adiestramiento básico vaya más rápido y otros que te tienes que tomar tu tiempo. Y sobre todo, ya te digo, no es lo mismo empezar un pollo a finales de agosto o en septiembre o sacarlo de la muda, empezarlo en Galicia o en Asturias, que empezarlo aquí en Granada o en Almería, que es que no te puedes ni mover tú. Entonces, bajarle peso para que responda con hambre, pues es que lo vas a tener que crujir porque es que si no, no te va a responder. Claro. En Asturias, tiene unas temperaturas mínimas de 12 o 14 grados, pues está en la gloria. Pero aquí en Andalucía, ya te digo, hasta septiembre es una locura. Madre mía. Y te quería preguntar por hay muchos azores que también ahora, al sacarlos de la muda, sobre todo en adultos, más que en pollos, les suelen dar ataques por el estrés. Ataques, no sé si son infartos, si son... ¿Y eso cómo ataques de morirse. Sí. Ataques que se mueren, dices. Sí. Sacar de la muda el pájaro y estar aparentemente bien y una hora después morirse. Está listo. Bueno, esas cosas son difíciles de diagnosticar, porque pueden ser por muchas causas. Entonces, para poder diagnosticar eso, siempre hay que hacer estudios de anatomía patológica, hacer una buena necropsia, coger muestras de los órganos y mandarlo al laboratorio, porque si no es muy difícil llegar a la causa. Porque tú abres el pájaro, haces una necrosis y de manera macroscópica
no ves nada o no puedes ver nada. Entonces, bueno, habría que estudiar cada caso. No creo que sea una misma causa lo que... Para todos. Para todos. Entonces, habría que ver caso por caso. ¿Vale? Pero, bueno, sí, infartos puede haber. Animales que si se han estado muy, muy gordos desarrollan también arteriosclerosis, como las personas. Se deposita colesterol en los grandes vasos del corazón y ahí se pueden soltar o te genera un infarto porque un aneurisma que se puede romper también un vaso sanguíneo. Eso macroscópicamente se suele ver. Que sea un infarto porque se ha soltado un depósito de colesterol y va circulando por el sistema, por las venas, vamos, por el sistema sanguíneo, hasta que llega, pues no sé, al cerebro y te da un ictus, o se acumula el corazón y también te provoca un infarto, en fin. Que eso es de difícil diagnóstico, pero sí que ocurre. En loros, por ejemplo, lo vemos mucho. Los loros hacen menos ejercicio. Los loros que hace ahora cada vez la gente practica más vuelo libre. El vuelo libre, sí. Pero bueno, suelen ser más animales que están dentro de la casa, se mueven poco y están sobrealimentados. Entonces sí que vemos muchos casos de arteriosclerosis, de niveles de colesterol altísimos y problemas cardíacos derivados de eso. En rapaces, yo creo que en rapaces en muda, si hiciéramos eso, veríamos también. En pájaros de cría, que le das comida toda la que quiera y se mueven muy poco, una pila de años, pues yo creo que ahí lo veríamos también. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. No creo que por estrés solamente al sacar un pájaro, el pájaro se muera. Hombre, no. La gente es lo que suele decir, es que sacaba el azor de la muda y estaba bien, pero al rato le ha dado algo y se ha quedado en el sitio. Porque tenía algo. Claro, suelen ser pájaros, como tú dices, que lo he metido en muda muy pronto porque he querido criar con ellos y luego lo he sacado. Y le has estado dando codorniz con un montón de grasa o cualquier cosa de estas y te juro. Seguramente, sí. Que es así, sí. Porque mira, yo es lo que digo por el estrés. Más estrés que un halcón, un azor que coges del campo cuando se podían coger o cuando se cogían y tal. Pues esos no se mueren. ¿Sabes? Y más estrés que un animal salvaje que está cazando, que tal, y lo metes en tu casa y lo estás amansando, como hacen los pakistaníes y toda esta gente, y no se mueren. ¿Sabes? Entonces, no creo que sea solo por estrés. Tiene que haber ahí algo que les provoca eso. Que provoque y ya te digo, y temas de colesterol y de arteriosclerosis y tal, se diagnostican poco. Ya te digo, loros se están empezando a diagnosticar cada vez más, pero se diagnostican poco y seguro que están detrás de muchos de esos problemas. Y pasando a los halcones, los ataques esos que lo más común o lo que más se habla es que le dan a los híbridos de Gerifalte peregrino. Sí. No sé, ahí no se sabe bien por qué. Dicen que es por... Hay gente que dice que es por hipoglucemia, que da choque hipoglucémico y tal. Pero yo creo que más que choque hipoglucémico es epilepsia, Se observa epilepsia en aves, yo en loros sí que la veo, y seguramente en este tipo de híbridos, al ser híbridos, pues algunos... Sí, salen, este tipo de cruce. Claro, algunos salen un poco regular y yo creo que lo que tienen son ataques epilépticos, porque es justo cuando empiezan a volar o cuando están nerviosos en la casa por lo que sea y le da el ataque y luego se vuelve a recuperar rápido. Pues algunos se recuperan relativamente rápido. Entonces yo lo achaco más a crisis convulsiva de ataques epilépticos que a otra cosa. Pero ya te digo que la causa exacta no la conocemos. ¿Tú crees que el tema de las bajadas de azúcar, la hipoglucemia... Puede ser, pero no sé. Tengo dudas de que pueda ser eso. Yo he escuchado incluso algunos que incluso estando en acción de caza le ha dado el... Le ha dado. Yo lo he visto. Y bajando se han vuelto a recuperar y han terminado el lance. Yo lo he visto, Yo lo he visto. He visto pájaros que han empezado a volar, le da y empiezan ahí como a volar raro, pero se empiezan a caer y antes de llegar al suelo parece que se recuperan y vuelan. Y hay otros que le da y se caen al suelo y se matan. Así que yo crié un lanario que se lo regalé a una chica, sí que le daban ataques de ese tipo y era un lanario. A lo mejor lo llamaba al señuelo y cuando llegaba al señuelo empezaba como a temblar, y se caía de lado y al poco rato se recuperaba y se ponía a comer como si no hubiera pasado nada. Yo creo que bajadas de azúcar así es difícil. Habría que medir
Glucosa En el antes y momento. después y tal, no. Yo no lo he hecho, pero no sé. Yo lo veo difícil. En cambio, ataques epilépticos sí. Sí, porque lo veo en otras aves, lo veo en loros, tal, y sí que creo que irán por ahí los tiros. Vale. Y en caso de que nos pille alguno de esos, cuando se le pase, hidratarlo un poco y al veterinario, ¿no? Espera Sí, que y ya se pase y está. que vuelva a hacerlo. Claro, y dejarlo tranquilo que se recupere un poco y poco más. Vale. Hay a pájaros que le da uno de vez en cuando y hay pájaros que sí que les da, ¿eh? Sí que les da de seguido, ¿no? A diario o casi. Y eso al final pues no puedes manejarlo. Claro, no. Eso, Claro. si es que, y últimamente, bueno, aparte de que cada vez hay más cetreros que manejan híbridos, se están escuchando más ese tipo de Claro, casos. claro. En el momento que si hay una hibridación que son propensos a desarrollar eso, pues cuanto más híbridos, más casuística se va a ver. Está claro. Uh-huh. Eso es así. Que me imagino que también será con, bueno, no sé, puede ser con algún tipo de hibridación, porque se hibridan los gerifaltes con todo tipo de peregrinos. Pero con los que se dan es gerifalte peregrino. Yo con los que más lo he visto son gerifaltes peregrinos. Sí, pero me refiero a que no sabes si eran con escocés, con barbary, con... No, yo creo que da un poco igual, ¿eh? Yo creo que da un poco igual. Lo mismo es que hay híbridos que son menos viables, digamos, cuando hibridan el peregrino con con el cernícalo común, por ejemplo, son hibridaciones que se abortan mucho, se mueren mucho, algunos salen regulares. Pues son hibridaciones que no van bien por el tema genético. Y con los híbridos, pues debido a la genética, porque eso seguro que es genético, pues desarrollan ese tipo de patología, que le dan crisis convulsiva o la causa que sea, pero es por esa hibridación. Los híbridos con sacre, por ejemplo, los gerifaltes sacre no les pasa. Que también he visto algunos, pero no les pasa. Lo mismo que he visto peregrinos que también les pasa eso. También he visto, es muy raro, pero lo he visto. Entonces, por eso te digo que la epilepsia está ahí, porque eso está en todos los animales. Yo he visto epilepsia prácticamente en todos los animales. Sí, y el loro se ve, no un caso común, pero se ve. La he visto en conejos, la he visto en todo tipo de loros, en perros, en gatos, se ve mucho, por desgracia. Y en rapaces, pues en ese tipo de hibridación se ve. Yo creo que es eso. Así que, pues tendremos que tener más cuidado con bueno, esas cosas. Ya sabes que cuando tienes un gerifalte peregrino te puede tocar. Te pueden tocar muchas cosas, te pueden tocar una sí, caja de sorpresa. Con todo lo que lleves gerifalte te puede tocar, porque otra enfermedad que vemos mucho en gerifalte y sobre todo en los híbridos de gerifalte es el herpes virus, ¿vale? Que ataca el hígado. O sea, eso se ve muchísimo, porque gerifalte que coma palomas, gerifalte que se va a morir. Eso te lo digo yo. Si no en un año, se mueren 2, pero va a terminar muerto. Porque se lo transmite, ese herpesvirus se lo transmite en las palomas. Las palomas son resistentes a eso, o son bastante más resistentes. Los peregrinos son muy resistentes, pues yo todavía no he visto un peregrino con herpesvirus. En cambio, gerifaltes veo pocos porque no los suele volar la gente y si los vuelan no le dan palomas, pero híbridos de gerifalte peregrino sí que veo. Y pájaros sanos, pájaros fuertes, que están bien, lo has volado, está volando perfecto, mata a la paloma, todo súper bien, se pone a comer la paloma y cuando llega a casa, a las pocas horas, vomita. Y dices, hostia, ha vomitado. Y al día siguiente no quiere comer y en pocas horas más se ha muerto. Y cuando ¿Así de rápido? Sí, eso 24 o 48 horas, por norma general, se mueren. Empiezan a cuando orinan, tienen los uratos verde pistacho, que se ve mucho, que es por daño hepático. Algunos que llegan vivos le hacemos una endoscopia y le ves en el hígado ya todos los focos de necrosia y tal, que se ven puntitos blancos en el hígado, focos de necrosis y ya te digo, no tiene solución. O sea, al día siguiente, como mucho, está el animal muerto. Estando gordo y estando bien, ¿eh? Que no es... Sí, que es una enfermedad que le ataca... Estando fuerte, pero se muere. O sea, es que es súper rápido. 24 o 48 horas se muere. Por desgracia, además no puedes hacer nada, ¿eh? Pues le puedes poner suero, le puedes poner tratamientos para el hígado, pero que va, se muere. Se mueren todos. Joder. Así que, sí. Por eso no sabía que atacaba tan rápido esa... Sí, ya te digo, de estar volando bien, matar la paloma, le das de comer, come normal y cuando llega a casa a las 2-3 horas te vomita.
y luego te empieza ya a hacer la heces, lo que es la zona de los uratos, la parte que tiene que ser blanca, es verde pistacho súper verde y en 48 horas está el animal ya muerto. O sea, es bastante bestia la cosa, la verdad. Y sobre pequeñas rapaces que no hemos hablado, o sobre nocturnas, me imagino que verán menos. Nocturnas veo, pero las nocturnas veo más animales que están en muda, más que animales que están volando, ¿vale? Sí que veo. Y en pequeñas rapaces, yankee o gavilanes. Las pequeñas rapaces es lo más delicado de todo. O sea, cuanto más pequeño el animal, más delicado. Más delicado. Entonces, con esos animales, sí, bueno, con los gavilanes veo pocos, pero yo es que creo que es que no llegan a la clínica, sinceramente. Cuando tienen algún problema, no llegan. Que es verdad, ¿eh? He visto algunos y tal, sobre todo por traumatismo, alguna pata rota o alguna fractura y tal. Pero los gavilanes es que son delicadillos. Entonces, si no están muy rápido, cuando muestra síntomas, al día siguiente te lo encuentras listo. Y cernícalos sí que veo, cernícalos vulgares y cernícalos americanos, y lo mismo. O sea, son más resistentes que un gavilán, pero hay que ir con mucho cuidado. Una pérdida de peso, no es lo mismo una pérdida de peso en un animal de 800 gramos que una pérdida de peso en un animal, de 150 o de 90 gramos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo siempre digo lo mismo, cuanto más pequeño, más delicado. Eso no falla. Pues, que tienen sufren las mismas patologías que los otros, ¿eh? Que no es que haya sí, pero aparte de que sufran todas esas patologías, luego son muy pequeños y tienen mucho más sensible al frío, a las bajadas de peso por un día que te ha venido, te ha entrado una helada que no te esperaba y lo has dejado fuera. Por ese tipo de cosas son súper sensibles, mucho más que los pájaros grandes. Bueno, y cuando a un pájaro le da un golpe de calor, es que creo que también es interesante que la gente lo sepa. Ante un golpe de calor, lo que no debemos de hacer es darle cosas frías, lo mismo que a los humanos, ¿no? Porque tendemos, le ha dado calor, vamos a refrescarlo. Y quizás lo que estamos haciendo es contraproducente. El problema de refrescar a los animales con un golpe de calor, primero que deberíamos tomarle la temperatura, ¿no? Pero el problema de refrescarlo es que tiene un pico de calor y luego si lo refrescas más de la cuenta tiene una bajada brusca de temperatura y le provoca una hipotermia. Entonces tiene lo malo del golpe de calor y lo malo de la hipotermia, te lo puedes cargar. Entonces yo siempre, cuando hay un golpe de calor, llevarlo a un sitio en la casa que esté fresquito, mojarle las patas un poco, tal, y ir al veterinario. Es que... Y la hidratación. En estado de shock, empezar a ponerle suero. O sea, ahí los golpes de calor dañan los riñones muchísimo, ¿vale? Entonces siempre hay que poner una vía intravenosa y poner suero para proteger esos riñones y para hidratar al animal en general. Los golpes de calor son delicados, ¿eh? Yo he salvado algunos y otros han ido ahí 2 o 3 días con suero y al final se han muerto porque ya el daño que tenían, el daño sistémico que le genera el golpe de calor, pues es grave. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues sí. Jorge, que no sé si a ti te queda alguna cosa más por recomendarnos, porque la verdad que yo estoy aprendiendo mucho de las charlas. Sí, pues no sé, básicamente es eso, si quieres podemos hablar de enfermedades que hay 1.000.000, ¿no? Pero en el día a día yo lo que quiero que se quede la gente, que para mí es lo más importante, es que si tienes un pájaro que ves que no está bien por algo, que acuda lo antes posible al veterinario. Porque si te vas a gastar, si no lo vas a llevar, vale, pero si te vas a gastar el dinero, gástatelo el día 1, que hay muchas más posibilidades de que las cosas salgan bien, que no el día 7 cuando ya has probado darle de todo y ves que no va bien y no va bien y no va bien. Porque ya ahí a lo mejor cuando llegues al veterinario es tarde. Pues si te vas a gastar el dinero en el veterinario, gástatelo el día 1. Ese es mi consejo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, la verdad, por habernos atendido y haber tenido esta charla con nosotros. Que espero que te vaya muy bien en tu nueva clínica y que nos la enseñes, ¿no? Si puede ser, hacemos más adelante cuando la tenga un programa desde allí. Os la enseñaré, no os preocupéis. Y nos la enseña. Además, como vendrás, a ti te tocará venir algún día a verla. Yo ya sabes que soy de los que más vale prevenir, o sea que... Claro, por eso. Y si no, cuando pase por Granada te hago una visita. Claro. Así que por eso no hay problema.
Juanra se ve que la Sí, ha conexión no perdido la muy cobertura. bien, ¿no? la ha perdido y me ha dicho que te pida disculpas de su parte. Vale, no hay problema. Y nada, lo dicho. De verdad que muchas gracias y Ya cuando está. la tengas abierta, si quieres que hagamos Venga, algún podemos programa desde allí o lo que sea, podemos estamos abiertos, programarlo sin problema. ¿Vale? ¿vale? Venga, Muy bien. gracias, Jorge. Vale, chao. Gracias a Chao. vosotros. Hasta luego. Chao.